Séptima parte. El triunfo del conquistador, las academias de luz y el peso de la inversión espiritual. La culminación del descenso de la Neshama no es un simple retorno al reposo, sino una entrada triunfal en las esferas de la realeza celestial. Como bien señala el Zohar 2:210b, el alma que logra subyugar y elevar su nefes regresa como un príncipe que, tras gobernar una provincia indómita y extraer de ella sus tesoros, es recibido en la corte con honores de conquistador. Este proceso de ascenso está regido por la presentación de la Jaluka, la vestidura de actos, el comprobante metafísico de la inversión realizada en el plano de la materia. Cada precepto cumplido, cada victoria sobre la inclinación al mal y cada destello de bondad forjado en el crisol del cuerpo se entrelaza para formar un ropaje de luz. Para el alma que ganó, esta vestidura le permite sostener la mirada ante el resplandor de las Metibtud, academias celestiales. Sin embargo, el alma que perdió, aquella que permitió que el nefes se fundiera con la simiente de la serpiente, llega en un estado de desnudez ontológica, Arum. La vergüenza de esta desnudez es tan abrasadora que, paradójicamente, el alma huye de la luz divina buscando el fuego del Gehenna, no como castigo externo, sino como un velo de calor que oculte su carencia de forma espiritual. 1. Las academias del Mesías, la educación de los reyes. Para aquellos que están injertados en el sacerdocio de Melquisedec, el ascenso post-mortem inaugura una fase de aprendizaje cósmico sin precedentes. En la Academia del Mesías, descrita en el Zohar 1:4b, el Mesías mismo actúa como el instructor supremo. Allí, las limitaciones impuestas por la materia desaparecen, permitiendo al alma comprender los secretos de la Torá en su nivel más puro, Sod. En estas aulas de luz, el alma aprende el lenguaje de las chispas, descubriendo que su lucha individual en la tierra tuvo repercusiones universales. Se le revela cómo cada vez que dominó un impulso del nefes, en realidad estaba debilitando los cimientos del imperio de Egipto espiritual y rescatando fragmentos de luz que estaban cautivos desde la caída de Adán. La victoria personal se revela entonces como una pieza fundamental en el Tikkun HaKlali, la rectificación general del cosmos. 2. El peligro del descenso al silencio, el destino de la pérdida. El riesgo de la encarnación es la pérdida de estatus. Si la Neshama, en su intento de redimir al nefes, es arrastrada por la rebelión de este último hacia la impureza extrema, Tuma, ocurre una ruptura de la cadena de vida. La Neshama, incapaz de habitar en la oscuridad persistente, vuela, de regreso a su raíz celestial, dejando al individuo en un estado de muerte espiritual en vida, operando únicamente con un motor animal. Al morir, este nefes desprovisto de guía es entregado a Duma, el ángel del silencio y la inercia. Su destino no es la enseñanza en las academias, sino el descenso al abismo, donde la conciencia se fragmenta y el alma pierde su lugar en el banquete de los justos. En lugar de ascender al rango de malaj, ángel o consejero divino, el alma queda atrapada en el deambular de los mundos inferiores, una ruina de lo que pudo haber sido una inversión gloriosa. 3. La superioridad del hombre sobre los ángeles. El libro de Enoch y el Zohar coinciden en una enseñanza fundamental: el hombre que vence tiene un estatus superior al de los ángeles. Los vigilantes, a pesar de su luz inmensa, cayeron porque no pudieron manejar la densidad del mundo material. El hombre, en cambio, nace en la gravedad de la materia, por lo tanto, cada paso que da hacia la luz tiene un valor infinitamente mayor en la balanza divina. Yeshua, como el perfeccionador de la fe, es quien garantiza este camino. Al haber descendido hasta el nivel más bajo de la condición humana, la muerte de cruz, y haber ascendido a la diestra del Padre, Él ha trazado una senda segura a través de los cielos.
Para los que son suyos, el Mesías asegura que el peso de la batalla con el nefes no hunda el alma, sino que sirva como el combustible necesario para el ascenso final. Estamos llegando al umbral de la revelación final, la transformación de la materia misma. La alquimia de la gloria, la corona de los justos y la transmutación del cuerpo cristalino. Hemos llegado al epicentro de la revelación metafísica donde el esfuerzo del descenso se transforma en la majestad del ascenso. En este estado de Kabod Gloria, la escatología del Brit Hadashah y la profundidad del Zohar convergen para explicar el destino final de la Neshama que ha prevalecido sobre la densidad del Nefes. El Talmud afirma con misterio que en el mundo venidero, Olam Haba, los justos están sentados con sus coronas en sus cabezas. Desde la alta mística hebrea, entendemos que esta atará, corona, no es un premio extrínseco o un trofeo de oro material, sino la radiación externa de una victoria interna. La materia prima de esta corona es, precisamente, cada impulso oscuro del nefes que fue subyugado. Al vencer la simiente de la serpiente, esa energía instintiva y bruta no se aniquila, sino que se refina a través de un proceso de elevación vibratoria. Las pasiones rectificadas se transmutan en piedras preciosas, de luz que forman la estructura de Keter, la corona, sobre el alma. Así, el juicio mencionado en Hebreos 9:27 se revela como una solemne ceremonia de investidura, el momento en que los actos realizados en la angostura de la tierra se manifiestan como el estatus real del espíritu. Para los que son del Mesías, el sacerdote eterno sella estas coronas con su propia esencia, garantizando que el deambular de Caín sea borrado para siempre de su registro ontológico. Y el cuerpo de la resurrección, el misterio del rocío de luz. El enigma final de la redención reside en la transmutación de la materia. Si la Neshama ha logrado ganar su nefes, el cuerpo físico deja de ser una cárcel de entropía para convertirse en un templo de luz cristalizada. La tradición mística describe el tal de Tejía, el rocío de resurrección, una emanación de la sefirá de Jochma, sabiduría que el Creador guarda para el final de los tiempos. Cuando este rocío desciende sobre el hueso luz, esa partícula indestructible del nefes que custodia la memoria del diseño divino, se produce una reconstrucción biológica trascendental. El nuevo cuerpo ya no se sustenta en el carbono y la sangre, la vitalidad animal, sino en una estructura de luz que permite al alma habitar simultáneamente en las dimensiones espirituales y en el plano físico renovado. Este es el estatus mayor, un estado de unidad total donde el ser humano se convierte en un puente consciente entre el Ein Sof y la creación, unificando lo alto con lo bajo sin solución de continuidad. 2. El descenso final, el abismo de la identidad perdida. En doloroso contraste, el alma que perdió su nefes enfrenta un destino de fragmentación y descenso de estatus. Al sucumbir ante la simiente de la serpiente y permitir que la materia corrompiera la intención divina, la Neshama llega al umbral del juicio en un estado de desnudez absoluta. La corona perdida, al no haber rectificación, no hay material para forjar la gloria. El alma carece de vestiduras para soportar la intensidad de la luz divina. Servidumbre y Gilgul, en lugar de reinar sobre mundos, el alma queda en un estado de servidumbre espiritual. En muchos casos, debe reiniciar su proceso desde los niveles más bajos de la existencia, niveles minerales o animales, para intentar purificar, mediante el sufrimiento de la forma, la materia que no supo elevar con la conciencia. La segunda muerte, esta es la desconexión definitiva del flujo de vida del Mesías. Es el silencio ontológico donde la identidad se disuelve por no haber logrado integrarse a la fuente de la vida. 3. Conclusión. El triunfo del orden de Melquisedec. Esta serie de entregas nos ha permitido mapear el viaje del alma desde la esclavitud de Mitzrayim, Egipto, y la errancia de Caín hasta la apoteosis de la resurrección.
La clave maestra de este proceso es la interrupción legal del Gilgul realizada por Yeshua. Al ser el primogénito de entre los muertos, él demostró que el nefes puede ser ganado en su totalidad, incluso bajo la presión de la muerte de cruz. Al estar unidos a él, nuestra batalla personal por ganar nuestra alma, Lucas 21:19, deja de ser una lucha solitaria y desesperada. Contamos con el respaldo de su victoria absoluta, que actúa como un catalizador para nuestra propia rectificación. El hombre que muere, una sola vez, bajo el orden de Melquisedec no entra en un tribunal de castigo, sino en un escenario de revelación. El juicio es, en última instancia, el acto de descorrer el velo de la carne para revelar cuánta luz la Nesama logró infundir en el nefes. Es el paso de la fe a la visión, de la labor al reposo, y del deambular a la entronización eterna. Si te gusta nuestro trabajo, dale me gusta y suscríbete, eso nos ayuda a seguir creciendo. Shalom.